Escándalo total. Don Francisco, el gigante de la televisión hispana, acaba de confesar la infidelidad que mantuvo oculta por décadas y que casi destruye su matrimonio. La verdad detrás del ídolo que nadie se atrevía a contar ha salido a la luz. Quédate hasta el final porque esto sacudirá la imagen de uno de los presentadores más queridos de todos los tiempos. Suscríbete ahora para no perderte ninguna de estas historias explosivas que solo aquí te contamos sin censura y sin filtros. Nadie lo vio venir. La imagen impecable y respetada de Don Francisco, el hombre que por décadas llevó alegría a millones de hogares, acaba de ser sacudida por una revelación que pone en jaque su legado. A sus 83 años, Mario Kreutzberger ha confesado públicamente lo que muchos jamás imaginaron. Le fue infiel a su esposa Teresa durante uno de los momentos más importantes de su carrera. Durante años, Don Francisco fue el símbolo de la familia, de los valores y del éxito. Pero detrás de las cámaras, en los camerinos y en las giras interminables de Sábado Gigante, ocultaba un oscuro secreto que hoy sale a la luz. Y lo hizo él mismo. No fue un tabloide, no fue una filtración anónima. Fue el propio Don Francisco quien, con la voz temblorosa y la mirada baja, confesó ante un medio internacional: sí, cometí un error, fui infiel. Lo que parecía una vida perfecta junto a Teresa, la mujer que ha sido su compañera durante más de 6 décadas, escondía fisuras profundas. La fama, las giras por Latinoamérica, los hoteles de lujo y la soledad de la vida itinerante fueron el caldo de cultivo perfecto para que Don Francisco se dejara llevar por la tentación. Lo impactante no es solo la confesión, sino la manera en que decidió contarla. Frente a las cámaras, sin guión y con lágrimas en los ojos, aseguró: durante años viví con este peso. No quiero irme de este mundo cargando con esta culpa. Los titulares explotaron. Las redes sociales se llenaron de comentarios, la noticia se viralizó en cuestión de minutos. ¿Quién es la mujer que conquistó al gigante de la televisión? ¿Fue solo un desliz o una relación clandestina que se extendió por años? Las preguntas no paran de circular. Lo que sí es seguro es que esta revelación no solo remueve su historia personal, sino que también pone en duda todo lo que creíamos saber sobre uno de los presentadores más queridos de habla hispana. Y esto apenas comienza. Mientras el mundo aún digiere la impactante confesión de Don Francisco, una nueva pregunta sacude a la opinión pública. ¿Quién es la mujer que estuvo detrás de la infidelidad que ha puesto en jaque su reputación? Aunque Don Francisco intentó no dar nombres, fuentes cercanas al entorno del presentador han filtrado detalles que han hecho estallar un escándalo sin precedentes. La mujer en cuestión sería una joven periodista que en los años 90 trabajaba tras bastidores en la producción de un famoso programa de variedades. Su nombre, hasta ahora mantenido bajo reserva, ha comenzado a circular en los pasillos de la televisión latina. Algunos la describen como una mujer carismática, de fuerte presencia y con una ambición desbordante. De acuerdo con las filtraciones, la relación entre Don Francisco y la periodista habría comenzado durante una gira de Sábado Gigante en Miami, ciudad que en esa época se convirtió en el epicentro de la televisión hispana. Los encuentros, según estas fuentes, se daban en habitaciones discretas de hoteles de lujo y en cenas privadas, lejos de la mirada de Teresa, la esposa de Don Francisco, quien siempre confiaba plenamente en su esposo. Pero hay algo más que enciende las alarmas. Algunos aseguran que la relación no fue un simple desliz, sino que habría durado más de un año. Incluso hay rumores que apuntan a que la joven periodista habría intentado chantajear al presentador con fotografías comprometedoras que nunca llegaron a ver la luz pública. El vínculo entre ellos era evidente para algunos miembros del equipo. Nadie se atrevía a decir nada, pero las miradas cómplices y las desapariciones repentinas eran difíciles de ignorar, declaró bajo anonimato un ex colaborador del programa. Esta nueva pieza en el rompecabezas ha provocado una ola de especulaciones en los medios de comunicación. Mientras algunos intentan proteger la identidad de la mujer involucrada, otros ya han comenzado una verdadera cacería para descubrir quién fue la amante que mantuvo una relación clandestina con uno de los hombres más influyentes de la televisión hispana. El silencio de Don Francisco sobre su identidad solo ha alimentado la controversia.
Sin embargo, lo que sí quedó claro es que el presentador admitió que esta historia pudo haber destruido no solo su matrimonio, sino también su carrera, de haberse conocido en aquel entonces. Ahora, la prensa y los fans exigen respuestas. ¿Por qué ocultó esta verdad por tanto tiempo? ¿Y qué pasará si la identidad de la amante finalmente sale a la luz? Lo que es seguro es que la verdad está más cerca que nunca de explotar por completo. El mundo de don Francisco estuvo a punto de derrumbarse en una sola noche. Todo se vino abajo cuando Teresa, su esposa de toda la vida, descubrió la traición que él había intentado enterrar bajo la alfombra de la fama. No fue una confesión voluntaria. Fue un hallazgo accidental, devastador y público, y corría el año 1998, y don Francisco se encontraba en plena gira promocional de Sábado Gigante, en Nueva York. Durante una gala benéfica, su esposa Teresa, quien solía acompañarlo solo a eventos especiales, tomó prestado el teléfono del presentador mientras él saludaba a sus invitados. Lo que vio en la pantalla heló su sangre. Un mensaje de texto de la periodista, breve y contundente. «Te extraño. ¿Nos veremos mañana en la suite de siempre?» El impacto fue inmediato. En medio de la fiesta, Teresa no pudo disimular la indignación. Los testigos recuerdan cómo la esposa de don Francisco abandonó el evento antes de que terminara el discurso del presentador. Esa noche no hubo palabras dulces, solo gritos y lágrimas detrás de las puertas cerradas de su habitación de hotel. Fue un escándalo silencioso. Nadie supo detalles en ese momento, pero se notaba que algo grave había pasado, comentó un trabajador del evento que presenció la escena. Según fuentes cercanas a la familia, Teresa confrontó a don Francisco al borde de una crisis nerviosa. «Me mentiste, Mario. Me mentiste frente a nuestros hijos, frente a nuestra familia y frente al mundo entero», le habría reclamado entre lágrimas. Don Francisco, acorralado y sin escapatoria, se vio obligado a confesarlo todo. Le habló de la periodista, de las noches de hotel, de los viajes a escondidas y del error que, según él, fue producto de la presión y la soledad de su carrera. Pero Teresa no aceptó justificaciones. Según las versiones filtradas, consideró seriamente el divorcio. Los medios nunca se enteraron de la crisis que sacudió su matrimonio en esos días. Ambos decidieron mantener la fachada sin imaginar que más de 2 décadas después, la verdad terminaría explotando. Durante semanas, Teresa se alejó de su esposo, refugiándose en casa de familiares cercanos en Chile. Fue solo después de meses de dolor y silencios que decidió regresar, bajo la promesa de que don Francisco pondría fin a la relación y trabajaría en reconstruir la confianza. Pero esa herida nunca cerró del todo. Hoy, tras la confesión pública del presentador, la pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente pudieron superar aquella traición o solo aprendieron a convivir con el peso del escándalo? Lo que sucedió después marcaría para siempre la vida de don Francisco, y el desenlace está más cerca de lo que imaginas. La bomba explotó frente a millones. En una entrevista exclusiva para una cadena internacional, don Francisco apareció frente a las cámaras con un rostro serio, visiblemente afectado, dispuesto a cargar con el peso de su pasado. Lo que nadie esperaba era la crudeza y la frialdad con la que decidió contar su verdad. Sin rodeos, el legendario presentador rompió el pacto de silencio que había mantenido por más de 25 años. Cometí un error grave, fui infiel, traicioné la confianza de la mujer que más ha amado y acompañado mi vida, dijo con voz quebrada. Las redes sociales estallaron. La imagen intocable de don Francisco se resquebrajaba en tiempo real. Muchos esperaban una confesión tibia, una justificación evasiva, pero lo que se encontraron fue a un hombre dispuesto a asumirlo todo. «No quiero morir sin haberle dicho la verdad al mundo, sin limpiar mi conciencia», añadió, dejando entrever que esta carga lo había acompañado durante toda su vejez. En la entrevista reveló detalles inéditos que sacudieron a la audiencia. Cómo la soledad de los viajes, la fama desbordante y la rutina interminable de la televisión fueron calando en su vida personal hasta hacerlo caer en la tentación. No fue un accidente. Sabía lo que estaba haciendo y eso es lo más doloroso, confesó sin pestañear. Pero lo más estremecedor llegó cuando mencionó a su esposa, Teresa. La describió como una mujer fuerte y generosa, quien pese a todo eligió el perdón antes que la separación. Ella tuvo el valor de quedarse y de luchar conmigo contra mis propios demonios, expresó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La entrevista rápidamente se convirtió en la más vista de la semana
Mientras los titulares explotaban, Don Francisco admite infidelidad tras 60 años de matrimonio, la caída de un ícono, la confesión que nadie esperaba. Al finalizar, el presentador dejó una frase que encendió aún más el debate. No todo lo que ven en la televisión es real, los ídolos también caemos. Con eso cerró la entrevista dejando un silencio incómodo que recorrió todo el set. ¿Fue esta una estrategia para limpiar su imagen antes de su retiro definitivo? ¿O un acto genuino de redención? La opinión pública sigue dividida. Lo único cierto es que desde ese día la figura de Don Francisco jamás volvió a ser la misma. El ídolo intocable reveló sus grietas y ahora, con la verdad al descubierto, la pregunta que todos se hacen es: ¿cuántos secretos más se ocultan tras las luces del espectáculo? Y en este caso, la historia aún no ha terminado.